Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Sean todos bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, persona hermosa, por estar acompañándonos en una oportunidad más. Gracias por ser esa parte tan importante de esta pequeña y gran familia. Y son súper importantes, que es por eso que día a día nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos. Así que por favor, muy importante, no se olviden de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, compartir su opinión. En serio que a nosotros nos encanta poderlos leer. Como también muy importante, no se olviden de quedarse también hasta el final para que puedan conocer la opinión del video de la reacción del día de hoy. Como también muy importante, no olviden de que en nuestra cajita de descripción pueden encontrar el link del canal del video de la reacción del día de hoy. No olviden hacer una vuelta por ahí y suscribirse, como también muy importante, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar a México y España aliados lucharon contra Estados Unidos. ¿En serio? ¿Cuándo? Es bien conocido, al menos por muchos mexicanos, que en la guerra entre México y Estados Unidos había un batallón de más de 300 irlandeses junto con alemanes que pelearon valientemente del bando mexicano. Estos eran el Batallón de San Patricio, al que ya le dediqué un video aparte. Pero muchos no conocen al otro grupo de extranjeros que también pelearon al lado de México en esa guerra y que la historia mexicana los ha olvidado al paso del tiempo, a pesar de que combatieron hasta el final. Estos eran un grupo de españoles voluntarios que lucharon con valentía al lado de México en una de las batallas más heroicas que se dieron en esa guerra. Es por eso que en este video veremos sobre los piquetes de Tlapa, los españoles que pelearon por México, y la batalla de Churubusco, que fue el combate en la que participaron. Conozcamos este fascinante episodio poco conocido. Desde que inició la guerra entre estas dos naciones en 1846, los estadounidenses invadieron a México en diversas partes del país, pero en el norte del país detuvieron su avance tras la batalla de la Angostura, y en el sur de México igual salieron derrotados en Tabasco. Pero con su flota naval tenían bloqueados los puertos mexicanos del Golfo, por lo que a inicios de marzo de 1847 los estadounidenses abrieron otro frente de guerra que sería más rápido para llegar a la capital. Estos harían un desembarco en Veracruz, y tras haber caído a la ciudad a finales de marzo, desembarcaron para una nueva invasión más de 10.000 estadounidenses al mando del general Wilfred Scott, que tenían el propósito de ir y tomar la Ciudad de México para acabar con la guerra. Mientras que el ejército estadounidense avanzaba por el centro del país, tuvo diversas batallas con el ejército mexicano. El 18 de abril se dio la batalla del Cerro Gordo, que terminó en victoria para los estadounidenses. El ejército mexicano tuvo que retroceder y mantenerse a la defensiva cerca de la capital. Unos meses después, el 19 de agosto, se dio la batalla de Padierna, uno de los combates más sangrientos que terminó también en victoria estadounidense, pero sufriendo más de 700 fallecidos en ese combate. Esta derrota dejaba indefensas a las tropas mexicanas y con los estadounidenses a las faldas de la capital. Solo quedaban algunas defensas para resistir, a lo que el presidente Antonio López de Santa Anna ordenó que las tropas del general Manuel Rincón y Pedro María Anaya defendieran el convento de Santa María de Churubusco, para darle tiempo a las tropas mexicanas de reorganizar sus fuerzas. El convento de Churubusco era una fortificación en la que se podía mantener bien defendidos, pero claro, si estos fueran tenidos suficientes hombres y armamento. Aquí tendrían la batalla, mientras que el general Santa Anna y otros generales se habían retirado de la capital para estar lejos del fuego enemigo, para según reorganizar a sus tropas, dejando en el convento una guarnición poco numerosa de unos 1.300 a 1.400 hombres, de los cuales 250 eran irlandeses del batallón de San Patricio. Aquí se daría la batalla donde participarían los piquetes de Tlapa. Estos eran voluntarios españoles, en su mayoría civiles, establecidos en la capital, que vivían ahí. Recordemos que México y España, tras la guerra de independencia, se había mantenido un sentimiento anti-español. Ya cuando España reconoció la independencia de México, en 1836, se le quitó la prohibición a los españoles y estos regresaron al país, y muchos de ellos se establecieron en las ciudades más importantes, como en Veracruz, la ciudad de Puebla o la Ciudad de México, donde muchos tenían pequeños negocios, como de carpintería, herreros o artesanos, entre otros.
Para cuando Hay se mucho inició la español guerra en con los México. Estados Unidos, varios españoles se fueron del país y otros se quedaron para proteger sus propiedades y negocios por temor a que les robaran sus pertenencias. Estos no tenían por qué involucrarse en la guerra, pero cuando los españoles residentes, establecidos en la capital, se enteraron del avance estadounidense, hubo unos cuantos que decidieron unirse como voluntarios en el ejército mexicano para combatir. Así fue, que de manera improvisada y en pocos días se formó un batallón de entre 180 y 200 españoles. Estos fueron conocidos como los piquetes de Tlapa. Es probable que el nombre de piquetes os suene conocido, ya que estos en su mayoría usarían lanzas de hasta 3 metros, como en su día utilizaron los tercios españoles. Cabe mencionar que muchos de estos hombres no eran militares y tampoco tenían experiencia en combate, pero aún así decidieron unirse al bando mexicano, a pesar de que no era obligatorio que lo hicieran, pero aún así decidieron luchar. Qué buena Mientras que el onda. ejército estadounidense avanzaba con destino al convento, las tropas mexicanas se fueron preparando para el combate. Estos contaban con 7 piezas de artillería de diferentes calibres. Las murallas del convento permitían una buena posición para mantenerse atrincherados, siempre y cuando tuvieran municiones y suficientes soldados. El día 20 de agosto de 1847, poco más de 1.300 hombres entre mexicanos del Batallón Independencia y el Batallón Bravo, junto con el Batallón Irlandés de San Patricio y el Batallón de Voluntarios Españoles, se enfrentarían a una fuerza estadounidense de entre 6.000 a 8.000 soldados con mucha más artillería y de mejor calibre. Lo único que separaba a los estadounidenses de la fortificación era un río, pero que se podía atravesar por un puente. El plan estadounidense era muy fácil, solo era de rodear el convento aprovechando su superioridad numérica y bombardear el lugar hasta entrar al convento y dar por finalizada la batalla. Así que ese día 20 de agosto iniciaba la batalla de Churubusco, empezando con disparos de artillería. El batallón de San Patricio estaría encargado de disparar esta, mientras que las tropas mexicanas y el batallón español defenderían los muros del lugar. La artillería estadounidense bombardeó fuertemente el convento, dejándoles varias bajas a los defensores, pero la artillería mexicana dejaba aún más bajas a los atacantes que trataban de cruzar el río y el puente. El general de los irlandeses, John Riley, rechazó en varias ocasiones a los estadounidenses que trataban de llegar al convento. Pero a pesar de toda esta fuerte resistencia, uno de los disparos de los estadounidenses cayó en el depósito de pólvora y explotó matando a varios mexicanos. Aún así, los artilleros mexicanos e irlandeses siguieron disparando con lo poco que les quedaba. En varias ocasiones, los estadounidenses tenían que regresar por las bajas que sufrían para volver a atacar. La situación era tan crítica, el convento estaba rodeado por todos lados y muchos de los defensores decían: ¿en dónde está el parque? Cada vez escaseaban las municiones, ya que casi todo el parque se destruyó en la explosión, y como el batallón de españoles disponía de lanzas y algunos fusiles, estos se enfrentaron a los estadounidenses cerca de la entrada del convento, a pesar de que este estaba rodeado. Aún así, este grupo de españoles les dejó muchas bajas a los estadounidenses, pero ellos también las sufrirían, la mayoría siendo muertos por los disparos. A pesar de que la batalla ya estaba perdida, los mexicanos, irlandeses y españoles no se rindieron y siguieron combatiendo con lo poco que les quedaba. El general Wilfred Scott cada vez estaba más desesperado, porque aún siendo más numerosos no podían aún tomar el convento, durando la batalla hasta 4 horas. De hecho, en el mayor momento de la batalla, algunos soldados mexicanos levantaban una bandera blanca en señal de rendición, pero los irlandeses la tumbaban, no se rendirían. Así que la batalla se llevó a luchar cuerpo a cuerpo. Los españoles, igual heroicamente, hacían retroceder en la parte trasera del convento a los invasores. Hay pocos nombres de ese grupo de españoles registrados, solo está el de José Antonio Martínez, Joaquín de Rea y el sacerdote Celedonio Jarauta, que de hecho él lucharía en la defensa también de la Ciudad de México. Ya cuando las tropas estadounidenses habían entrado adentro del convento, se siguió luchando. El capitán Pedro Anaya, cada vez más desesperado, no tenía municiones para seguir combatiendo. Aún así, las tropas defensoras siguieron resistiendo los ataques estadounidenses, sufriendo muchas bajas. De hecho, cuando los estadounidenses ya estaban adentro del convento, un disparo de un cañón destrozó la puerta donde se mantenía Pedro Anaya. Aquí un grupo de estadounidenses ordenó a Pedro Anaya que entregaran el parque de municiones, pero Anaya respondió firmemente: si hubiera parque, no estaría usted aquí. La batalla había terminado con victoria estadounidense tras horas de duro combate. El resultado de esta batalla fue que en el bando norteamericano hubo un total de 366 muertos y 245 heridos.
En el bando mexicano hubo entre 140 y 180 muertes entre mexicanos, irlandeses y españoles, a los que habría que sumar unos 100 heridos. Además, que se hizo a la mayoría prisioneros que fueron llevados a Tlapan para mantenerlos ahí. Pero la peor parte sería para los irlandeses, ya que estos, casi un año atrás, habían desertado del ejército estadounidense, y al ser la gran mayoría capturados en el convento, serían fusilados. Un grupo de unos 30 irlandeses de John Riley serían ahorcados el 13 de septiembre mientras John Riley veía a sus compañeros morir. Estos fueron ahorcados cuando la bandera estadounidense ondeó en el castillo de Chapultepec, en la que se había dado una batalla que duró 2 días. Mientras que a los piquetes de Tlapa, varios cayeron ese día en combate, el resto fue capturado, pero posteriormente, acabada la guerra, unos meses después serían liberados en su mayoría. Lo cierto es que no hay fotografías o retratos de algunos de estos españoles. Prácticamente, esta historia ha caído en el olvido al paso del tiempo. Cuando la Ciudad de México cayó, en septiembre de ese año, muchos españoles y mexicanos dieron resistencia en la capital, arrojándoles piedras y atacándolos desde los techos de las casas. La batalla de la Ciudad de México fue una de las más sangrientas y con más pérdidas para los estadounidenses, pero al final las tropas de Wilfred Scott entraron al Zócalo de México, izando su bandera en el Palacio Nacional. La batalla de Churubusco, a pesar de ser derrota mexicana, fue muy heroica. Los que pelearon ese día sabían que la batalla estaba perdida, al ser superados en número, pero aún así esos defensores mexicanos, irlandeses y españoles dieron una dura batalla. En la actualidad se puede visitar el convento donde se dio la batalla, en donde se puede apreciar distintos cañones, las murallas del convento, además de que se puede encontrar una placa con el nombre de varios de los irlandeses que murieron ese día defendiendo el país. Y un monumento igual a la batalla, pero ninguno que recuerde a los piquetes de Tlapa. Pero en este video hemos podido rescatar sobre esta fascinante historia de estos voluntarios españoles que también dieron su vida defendiendo a la nación mexicana. Creo que esta no ha sido la única ocasión en la que México ha tenido mucha ayuda de muchos extranjeros, pero también, como suelen decir la frase, un verdadero mexicano nace donde se le dé su, ya saben que gana. ¿Por qué? Porque se quiere decir, créanme, que a veces hay muchos extranjeros que por ahí nacieron en otro país, pero a veces son más mexicanos de corazón, y créanme que muchos de estos nos ha tocado conocer, y también muchos de estos han dado la vida por México. También, como lo pudimos ver ya en anteriores videos, que también nos ha tocado ver a japoneses que también lucharon en favor de México, sabiendo que ellos eran residentes mexicanos, pero a pesar de que también se les había ofrecido como la parte en la que se podían ir, no, ellos se sintieron mexicanos y también pelearon junto con eso, como también pudimos ver estos españoles, los irlandeses, entre otras muchísimas más nacionalidades. Creo que realmente México es amigo de todo el mundo, y es por ello que de repente nos encontramos un mexicano de corazón perdido en la parte de la historia de México. Hablando de la historia de México, seguramente muchos han leído, muchos no han leído, pero es muy importante que nos dejen en los comentarios qué saben sobre este escuadrón de españoles, si fue cierto, si existieron o no, porque como lo dice el video, por ahí no hay rastros específicos, históricos y demás que aseguren de este tipo. Por eso es muy importante conocer su opinión. Muchos seguramente nos dirán que no existieron, muchos otros nos dirán que sí existieron, pero bueno, es muy importante conocer las opiniones de todos y saber por qué piensan que sí o por qué piensan que no existieron. Por ahí hay un ejemplo bien claro que son más mexicanos que el mismo Chile, el escuadrón de San Patricio, que realmente ya todo esto está indiscutible por todo el mundo, por todo el mexicano está indiscutible que estos irlandeses entregaron su vida por México, defendiendo a México. Y bueno, el triste final que le pasó al escuadrón de ver izada y ondear la bandera de Estados Unidos en el castillo de Chapultepec, creo que en ese punto, viendo en el sentido más de patriotismo y en el sentido que ellos entregaron su vida por México, creo que les dolió más ver la bandera de Estados Unidos ondeando que cualquier otra tortura que le hicieron, porque ellos entregaron su vida por México como México entregó su vida por ellos.
que realmente incluso el capitán de este escuadrón nunca se supo bien si murió de viejo, si qué le pasó. Hay muchas teorías, incluso encontró una época el acta de nacimiento, el de defunción, pero como que se cambió el nombre por ahí. Exactamente, me lo dijo ella, bueno, ella es mexicana, sabe más que yo, pero eso es lo que iba, se cambió el nombre, que bueno, ella me lo sacó porque yo sabía y yo no me acordaba. Bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. Y muchos extranjeros decidieron dejar su patria y hacerse un poquito más mexicano, como lo hicieron ellos, que entregaron su vida sin saber qué les iba a pasar mañana. Sí, creo que la mayoría de estas fuerzas, bueno, más en esta batalla que fue donde por lo visto participaron muchos extranjeros, sin duda se les ha dado ese reconocimiento a la mayoría de ellos. Por ahí siempre desgraciadamente van a haber heures, pues por así decirlo, en secreto, encubierto, porque por ahí como pudimos ver, también capaz no solamente ha sido la cuestión en esa, sino en muchas, que por ahí pues no se les da el reconocimiento como se debe a ciertas personas, pero pues también está bien poder ver también ese tipo de videos para poder seguir aprendiendo, para, pues sobre todo también gracias a ustedes aprendemos a ver si esto sí es real o no. Pero sin duda algo que nos deja muy marcado es de que México no pelea por pelear, sino pelea por el corazón. Y como bien pudimos ver, eran una notable cantidad de diferencia entre ambos ejércitos. Y sobre todo ganó México en cuestión, pues desgraciadamente de las bajas o de cómo luchó. Porque creo que eso es lo bonito, cuando uno lucha por el país, creo que no importa tanto en cuestión territorial o eso, sino por lo que abarca México, que sin duda la verdad creo que eso es lo bonito, que el mexicano es muy amigo de mucha gente, de muchos países en el exterior, como también el exterior también es muy amigo de México y como que siempre estamos dispuestos a dar una mano. Tanto creo que los otros países también están dispuestos a darnos una mano a nosotros y eso es lo bonito, que nos unimos por un bien común. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y como siempre ya es una linda tradición saludar a algunos de nuestros integrantes, que son... Así que les mandamos un fuerte y gran apapacho, saben que los queremos, apreciamos muchísimo. Y si es tu primera vez en nuestro video, te damos la bienvenida y te invitamos a ti personalmente hermosa a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Súper sencillo, solamente tienen que dar un clic en el botón de acá abajo que es suscribirse, pero también muy importante, antes de que se vayan, no olviden darle clic también a la campanita para que les pueda llegar una notificación cada vez que subimos uno de nuestros videos. O también muy importante, no olviden compartir este video y todos nuestros otros videos en todas sus redes sociales y con todos sus amigos. Así que bueno chicos, esto ha sido todo para el video de hoy y se nos estaremos viendo para la próxima. Bye.